¿Va a venir? No, no va a venir. A pesar de que el Newcastle se va a quedar fuera de Champions y de competición europea, todo hace indicar, se remite las últimas informaciones que han solicitado clubes como el Bayern de Múnich a 85 millones de euros para empezar a negociar. Obviamente no va a venir. Salvo que hubiera una gran salida. Pero solamente el hecho de que a Deco le gusten los míos y no los random, pues ya me llena de pura felicidad. Bueno, ¿qué nos puedes contar, Alex? ¿Qué podría aportar? Hay que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Anthony Gordon no te va a aceptar un rol que está ocupando ahora Marcus Rashford, ni de coña. Si llega Anthony Gordon es para ser titular en el Barça, si no, no viene. Luego, ya cada uno que haga sus conjeturas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué podría aportar al Barça si pudiese llegar Anthony Gordon? Alex. Bueno, Anthony Gordon posiblemente sea de los dos jugadores que tenemos que comentar el que más ilusiona. Es un jugador que milita actualmente en el Newcastle. Recordemos que salió del Everton, previo pago de unos 40 millones de libras. Al cambio vendría a ser, me parece, unos 45 millones y poco. Y bueno, es un jugador que, aunque nacido en el conjunto, bueno, en Liverpool, es un jugador, digamos, que llegó a sonar fuertemente para ser fichado por el Liverpool a partir del momento que encontraron ciertas dificultades para abordar el fichaje de Isaac. Finalmente acabaron tirándolo todo por el sueco, que al final, entre lesión y demás, ha sido un poco un bluff. Y el jugador, nacido, repito, en Liverpool, aunque su primera etapa futbolística la tuvo en el Liverpool, donde se desarrolló fue propiamente en el Everton. Es curioso, es un delantero que puede jugar indistintamente en banda izquierda que banda derecha, siendo a lo mejor en su caso más interesante verlo desde la izquierda, porque al ser diestro y jugar a pierna cambiada, el movimiento natural suyo es diagonal hacia adentro y por tanto perfilarse en posición de remate. Lo hemos llegado a ver incluso como 9, mismamente en los partidos que nos tocó enfrentarnos, especialmente en el primero contra el equipo de las Urracas, en el que él se desempeñaba un poco, pues eso, de un delantero de mucha movilidad, falso 9, con permuta constante con otros compañeros como Harvey Barnes o mismamente Anthony Elanga. Y bueno, es un jugador que si tuviera que destacar algo por encima de lo demás, lo tengo clarísimo y es que mencionaría la velocidad y la aceleración que tiene. Es de los extremos más rápidos, más explosivos, no solamente de la Premier, sino de Europa y podría decir incluso, sin miedo a equivocarme, del mundo. Ya digo, es que tiene explosividad, tiene cambio de ritmo, tiene aceleración, tiene velocidad punta. Es un tipo que es francamente muy bueno en regates y además es un tipo que, aunque técnicamente sea bastante, por no decir muy bueno, a una intensidad y trabajo en labores de presión. Hecho por el cual yo creo que tantear una eventual posibilidad de incorporarlo no sería, digamos, demasiado descabellado. Otra cosa es que puedas poner el taco en la mesa que te va a pedir un Newcastle que no tiene necesidad de vender. Y menos posiblemente Bueno, a la estrella del equipo a día de hoy. Yo, aparte de esa capacidad de presionar y esa intensidad en el juego que lo hacen muy interesante para el sistema Flick, que es intensidad y presión desde la delantera, básicamente, presión alta. También destacaría que es un tipo que tiene bastante capacidad goleadora y además... puede jugar de 9. Cuidado. Sí, no, por eso ya es lo que Incluso mencionaba a pie antes. cambiado por la derecha. Sí, por eso, es lo que mencionaba, ¿no? Que ocupaba todo el frente amplio del ataque.
Y yo, aparte de la capacidad goleadora y ser, digamos, un tipo que te pueda garantizar en cierta forma dobles dígitos, tanto en goles como asistencias, ahora que se está empezando a valorar por edad y por posibilidad de pegar un pelotazo, una eventual venta de Rafinha, es un jugador que en cierta forma eh, vendría a poder hacer el mismo rol que hace el brasileño. Ahora bien, no es tanto un jugador que llegue desde segunda línea, es un jugador que puede ser perfectamente punta de lanza, aunque no juegue eh, en la posición de 9, ¿no? De falso delantero. Luego hay alguna cosa que no me acaba de gustar, que aunque es un tipo que te puede marcar bastantes goles y te puede generar bastantes asistencias, tiene tendencia a fallar alguna ocasión bastante clara. Y Porque no que es un luego, killer. claro, es ese experimento de delantero moderno sin ser propiamente un hombre de área que, pues bueno, parece que se lleva trabajando bastantes años y que en los últimos años pues hemos visto muchas figuras que tienen esa forma de jugar y luego la mayor carencia que le veo precisamente es esa falta de desarrollo físico, ¿no? O sea, es un Un Dembélé. jugador, sí, que a la que toca cuerpear con defensas, digamos, de cierta altura, de cierta corpulencia, puede ser desequilibrado con suma frecuencia, aparte de que, obviamente, al ser tradicionalmente un jugador de banda en su caso, no estamos hablando de un gran rematador de balones por alto. Por tanto, una debilidad ahí también a señalar es el juego aéreo. Y bueno, luego como jugador de banda tenemos que contar que con lo descarado que es y vertical, es muy posible que pueda llegar a desesperar con eventuales pérdidas de balón. Pero bueno, es lo que tenemos que aceptar por ser un jugador, pues eso, de banda, de generarte superioridad numérica. La mayoría de veces te la va a generar, pero va a haber partidos en los que va a estar muy, muy desacertado y va a perder muchos balones. En este caso, Asemejan eh, la llegada de Gordon a una inflexible salida de Rafinha. No tiene nada que ver. De hecho, Gordon a lo que más se parecería posicionalmente es a Ferran. Izquierda, derecha y de 9 provisional. ¿De acuerdo? No sí, tiene por qué conllevar la salida de Rafinha. pero claro, a mí lo que es la intensidad con la que presiona, lo que trabaja, eh, eh, tiene esa capacidad de ser incluso un líder que no le veo tanto a Ferran. Ferran puede liderar, entre comillas, con el ejemplo, no por el peso específico que tenga en plantilla. En ese sentido, Gordon creo que es una dimensión algo superior todavía a Ferran, si bien coincido que por Posicionalmente posiciones, por hablando. roles, sí que puede asemejarse más a Ferran que no a Rafinha. Pero claro, estamos hablando de que la edad que tiene Ferran es muy diferente a la de Rafinha, el tema de las lesiones, el tema de pegar un pelotazo con Rafinha que tendría mercado, el tema de que a lo mejor podría haber un equipo de la Liga de Arabia Saudita que pudiera ponerle un contratazo muy gordo sobre la mesa al brasileño y que pues podría querer dejar de competir tanto en el foco de las grandes ligas o en los grandes clubes como para tener, digamos, unos últimos años de carrera, digamos, más descansado. Otra cosa es que me encaje que lo vaya a hacer a esta edad. Creo que incluso Tiene eh, 25, ¿no? 25, 25, sí, por en ahí. el caso de Anthony Gordon, si me hablas de edad, sí, es del 24 de febrero de 2001, 25 años, por tanto, a lo largo de la próxima temporada ya pasaría a tener 26 años. Y bueno, es un jugador de 1,83 m, para que la gente tenga un poco datos. Otras cosas que me parecen que son interesantes de comentar, muchas veces hemos hablado de que el Barça tiene una plantilla con muchos jugadores muy dados a lesiones. Pues bien, si nos ceñimos a lo que es la carrera de Anthony Gordon en los últimos 3 años, desde la temporada 22-23, que es lo que he podido encontrar con registros médicos, estamos hablando de que es un jugador que no es muy dado a lesionarse. Tiene lesión de 7 días,
tiene una lesión de 23, tiene otra lesión de 13 años, otra de 5 años, son todas lesiones muy tontas. Lesiones de tobillo, ya digo, lesiones en la zona inguinal, que es de la ingle, tiene alguna lesión, digamos, también de cadera, algún problema en el muslo, que ya digo, no se repiten más de 2 lesiones del mismo tipo en este jugador, con lo cual no tiene que tener demasiada, digamos, carga en ninguna zona en concreto para hablar de que es un jugador propenso a cierto tipo concreto de lesiones. No, estamos hablando de que en las últimas 3 temporadas ha perdido 109 días. Estamos hablando de que se perdería poco más de un mes por Luego año de hablaremos competición. también de las posiciones que pudiera ocupar. También en el día de ayer salió información de que el Barça, Deiko concretamente, había vuelto a preguntar por la situación perdón, contractual de Caio Henrique, ¿de acuerdo? 26 años tiene el internacional brasileño, es internacional brasileño. Para mí, bastante polifuncional. Ahora nos aclara Alex. Y el Mónaco sí estaría dispuesto a negociar una salida partiendo de esos 15 millones de euros. El Barça va a tener que sentarse en verano a negociar con el Mónaco, no por Caio Henrique, sino por Ansu Fati, ¿de acuerdo? Así que supongo que el nombre de Caio Henrique volverá a salir. Como os he explicado, Deco tiene claro que hay que plantarle un tío delante, Alejandro Valde. El elegido es Cancelo. Se trabajan otras vías paralelas, como es el caso de Caio Henrique, que es un jugador recurrente en la ventana de mercados desde hace un par de años, sobre todo coincidiendo con la llegada de Deco, porque es un jugador que conoce perfectamente y es un jugador que le encanta para esa banda izquierda. A mí es un jugador que sí me gusta, al igual que en la otra parte del campo, que también ha sonado para el Barça en el LD, el lateral derecho, también en el Mónaco, que es Van de Son, que es un jugador que a mí no me llena. En el caso de Caio Henrique, creo que podría cumplir con un muy buen papel, si es que se diera el caso, en el Fútbol Club Barcelona. Háblanos un poco de Caio, Alex. Bueno, a mí te voy a decir que soy más de Van de Son que no de Caio Henrique. Estamos hablando de un jugador de 28 años, es del 31 de julio del 97, es decir, que de aquí a unos meses cumpliría 29. ¿Vale? Ah, Encaja. 28, pensaba que tenía 26 Sí, años. no. Es de esos jugadores, digamos, que encaja con la petición de Flick de querer jugadores, digamos, más curtidos, con más experiencia para poder tratar, digamos, en los años que le puedan quedar de entrenador, ojalá todos en el Barça y se retire aquí, se pueda tratar de, bueno, asaltar la Champions. Es un jugador que es nacido en Santos, en Brasil, es canterano de dicho club, tiene un breve paso por el Atlético de Madrid donde no acaba cuajando, volviendo Cierto. intermitentemente a Brasil, concretamente en el Paraná, vuelve al Atlético de Madrid, no tiene, digamos, mucha fortuna a la hora de probarse, vuelve a ser cedido al Fluminense, vuelve al Atlético de Madrid hasta que el Atlético de Madrid, que parece que quería 8 foguearlo años. un Una poco y pregunta, Alex. desarrollarlo, sí. ¿Debutó en el primer equipo del Atlético de Madrid? Pues ahora mismo te lo voy a mirar porque no tengo fresco el recuerdo. Puede jugar también de carrilero, ¿eh? Sí, es lateral izquierdo, carrilero izquierdo, eventualmente puede jugar de central y sí, debutó como profesional en el Atlético de Madrid precisamente el 30 de noviembre de 2016, precisamente con el Cholo, Diego Pablo Simeone, y fue titular además en el partido de la Copa del Rey. Y bueno, llegó como medio centro al conjunto colchonero. Y luego, pues precisamente al no ver que el jugador se desarrollara correctamente en el conjunto colchonero, decidieron traspasarlo y ahí el club que se ofreció, digamos, para recibirlo ya como traspasado es el Mónaco. Si bien
después del paso que tuvo brevemente, como decíamos, el último paso en Brasil por el Fluminense, acaba yendo al Gremio de Porto Alegre. Bueno, es un jugador que, ya digo, sí, te puede ocupar varias posiciones, lateral izquierdo y carrilero izquierdo, jugando, digamos, más desde atrás, es donde lo vemos más habitualmente, y donde creo que rinde mejor al tener más metros por delante para progresar, aunque también puede jugar como central. Es un jugador que en este caso sí que ha tenido bastantes... Bueno, ha tenido pocas lesiones, pero algunas de ellas muy sonadas. Tiene problemas, digamos, en la articulación de tobillo, tiene un golpe en el músculo. Estamos hablando de lesiones de 8 días en el caso del tobillo. Estuvo afectado, digamos, por la pandemia durante 8 días. Tuvo una lesión en el pie que lo tuvo en el dique seco por 8 días. Tuvo una lesión en el muslo que le tuvo 61 días. Y la lesión más grave que ha tenido, una rotura del ligamento cruzado que lo tuvo en el dique seco 213 días. Si estamos hablando de que estos son datos de los últimos 5 días, si me permitís hacer la suma muy rápida de lesiones, vamos a tener un periodo de lesión así a bote pronto que intuyo que podría ser superior al de Gordon, creo. Vamos a ver, son 339 días y esto lo tendríamos que dividir entre 5 temporadas porque es de la temporada 2020 a 2021 y lo máximo que tengo es hasta 2025-2026, que es la temporada actual. Estamos hablando de que su tiempo de baja sería el doble de Anthony Gordon. Si Anthony Gordon está alrededor de unos 33-34 días, hemos calculado de media, aquí estamos hablando de 67-68 días. Es decir, algo más de 2 meses. A mí, sinceramente, la temporada, teniendo en cuenta que puede tener una duración de unos 9-10 meses, vale, 2 meses por temporada me empieza a parecer un periodo de tiempo bastante elevado de lesión. Y si tienes en cuenta la exigencia del sistema táctico de Flick y del calendario apretado que hay en la Liga Española con todos los títulos que se han de jugar a nivel nacional e internacional y en un gran club como el Barça que ha de ser aspirante a todo, independientemente que pueda partir a veces más como favorito y otras veces menos, ya me lo desaconseja bastante desde mi punto de vista, sinceramente. Luego, por cuestiones de juego, que es otra de las cosas que me imagino que querrías preguntar, estamos hablando de que es un lateral que podríamos decir es moderno, es básicamente de proyección ofensiva, es un tipo que puede crear el juego desde atrás, un poco como lo era en cierta forma Giovanni Van Bronckhorst en el Barça, sacando el balón jugado desde atrás, o una versión, digamos, algo más evolucionada del primer Vidal que llega en el Barça, que tiene problemas para sacar el balón jugado. En cierta forma, ya sé que a lo mejor la comparativa no es la más acertada porque tampoco es que sea un jugador que dado a generar muchos goles, pero saca el balón jugado desde atrás y tiene muy buen pie para tanto poner pases como centros. Podría recordar en cierta forma, mucho más limitado técnicamente, eso sí, a Marcelo del Real Madrid, que a mí es un jugador que, repito, cómo sacaba el balón jugado desde atrás y cómo se prodigaba en ataque me enamoraba. Luego defensivamente, pues un poco bastante castaña. Y bueno, tiene bastante buen regate. Lo malo que tiene este jugador, que no me gusta a mí como lateral especialmente, pero menos aún como central, es que defensivamente tiene bastantes carencias, es un jugador que no es físicamente un portento, es bastante liviano y en el cuerpeo lo puede superar. Ahora bien, es un jugador que en la banda, por la velocidad que tiene, pues te puede aguantar bastante bien la mayoría de casos, pero ya digo, si lo tienes que poner eventualmente como central, en una línea a lo mejor de 3, a la mínima que le cuerpes algo, es fácilmente superable. Podríamos decir que es un lateral brasileño de manual, es prácticamente un extremo reconvertido a un lateral izquierdo carrilero que pueda generar superioridad numérica en el centro del campo y en ataque, más
que por esos pulmones o esa resistencia de poder estar yendo, subiendo y bajando constantemente que la tiene, más que nada es debido a esa capacidad que tiene de asociarse de tuya, mía y progresar en ataque. Y por condiciones técnicas, ¿no? El regate, como comentábamos. Es de los mejores laterales en cifras de asistencia en la Liga 1 debido a esa capacidad asociativa que tiene y a ese buen pie ya para poner pases o centros. Y bueno, es un jugador eminentemente técnico, ¿vale? Que es capaz de lanzar además muy bien tanto faltas lateralizadas como corners, no tanto quizá faltas directas a portería, que también es capaz de hacerlo. Y bueno, lo que comentábamos, es un jugador que en cierta forma también nos podría recordar en lo malo a Balde por aquello de que sube y a veces descuida un poco el espacio que deja a su espalda. No es muy dado a cuerpear, como precisamente comentábamos que tampoco lo hace Balde. Y bueno, en lo físico es lo que comentaba. Ese físico liviano, ese cuerpo más bien tirando a cuerpo escombro, va a hacer que a la mínima que le cuerpes o que trates de hacer valer tu mayor físico o mayor peso sobre el suyo, básicamente lo vas a poder superar con mucha facilidad, con lo cual es muy débil en la disputa de balón o balones divididos. A mí, ya digo, no me acaba de convencer demasiado, ni ofensivamente ni defensivamente. Tengo claro que si tuviera que decir si lo podría valorar seriamente como fichaje, de la misma manera que he dicho que con Anthony Gordon no lo vería del todo mal, aunque hay cosas que analizar. Newcastle, sin necesidad de... No es un lateral, como dicen por aquí, diferencial, ¿eh? No. Es un lateral más bien de un perfil medio o de un perfil bajo. No significa que sea malo hablar de perfil bajo, es un perfil poco mediático, discreto o aseadito. Que podría mejorar defensivamente un poco a Balde. Sí, pero tampoco representa un salto cualitativamente superior. Y ya digo, estamos hablando de que está en una liga como la francesa, que tampoco es demasiado exigente. Y en un Mónaco que parece que está atravesando una fase de romper un proyecto nuevo después de haber sido despiezado años atrás, que no ha acabado de funcionar. Y bueno, también pues han perdido a algún jugador importante como era Ben Seguir, que ha ido a sustituir a Wirtz al Bayer Leverkusen, mientras Florian Wirtz abandona el Bayer Leverkusen para probarse a un nivel superior como el Liverpool, ¿no? Yo lo descartaba. En cualquier caso, Deco trabaja en líneas paralelas a Cancelo, que es el jugador que en un principio el Barça cuenta con él de cara a la próxima temporada, es pensada en negociar con el Al Hilal, que se sigue remitiendo a 15 millones de euros, que por otra parte sí son salvables.